Entonces, en el caso del gas ideal, es como tal, es una ecuación bastante simple y como se ustedes se dan cuenta, no está arreglada para un sistema, pues realmente que lo que hace es que se comporta de una forma homogénea. Entonces, como parte interesante de ese gas ideal, como parte de esa ecuación, podemos observar como esta parte de la gráfica, el gas ideal en todos lados pues empieza a encaminar a moverse de manera real o se comporta como lo vimos en la parte del agua, es decir, tenemos esta curva de la mezcla y se va hacia la parte de los vapores sobrecalentados. Entonces, todo esto, si se dan cuenta en estas líneas, el gas se mantiene de manera estable, como si fueran curvas que fueran, bueno, más bien el movimiento en esta parte parecían rectas. Sin embargo, empezamos a ver que ofrezcan entre más se acercan al punto, de este caso, a la región de saturación y el punto crítico, si se da cuenta como que empieza a haber un movimiento ya de estas líneas. Es decir, aquí parece recta, 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 hasta este punto cercano a donde ya vamos a tener el punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos o qué es lo que estamos observando en ese esquema? Pues que esta desviación cercana a ese punto, esa desviación, pues, esta desviación a una temperatura y a una presión específica genera que se tomen en cuenta un factor de compresibilidad, es decir, un factor que corrija este proceso de cambio de la curvatura. ¿Por qué tomamos esto? Si lo observamos en un gas ideal, el gas ideal de esta compresión está cercano a formarse una esfera, es decir, toma este factor como si fuera la parte de una esfera. Ese sería el comportamiento de un gas ideal y la esfera en total o este factor de compresibilidad es igual a 1. ¿Por qué? Porque está tomando exactamente el valor de una esfera. Sin embargo, los gases que no son reales, que no se comportan de esa misma manera, digamos aquí ya estamos hablando de una pasa y la pasita puede tratar de simular o emular la forma de la esfera y esta forma de pasa entonces va a tener un factor que le ayude a medir cuánto pasó de ser una esfera a ser una pasa. Es decir, el gas ideal sería una uva y la esfera sería la pasa. Pero en algún momento dado, en este caso podemos medir cuánto se está reduciendo a una forma de una pasa. Por lo cual, el factor de compresibilidad queda como Z es igual a PV, es decir, presión por el volumen, entre la constante de los gases, y ya vimos que esta es una constante cambiable, por la temperatura. Y Z se relaciona a ese valor. O bien, en términos como teníamos lo del gas ideal, es PV es igual a ZRNT. Tomando en cuenta que estamos evaluando a un mol de gas, del gas que estamos evaluando, y Z es el factor que nos va a ayudar a aproximar este gas ideal a esta parte de la esfera. También una forma de expresarlo es Z es igual al volumen actual entre el volumen ideal como parte proporcional, en donde el volumen ideal es igual a RT entre P, es decir, a la relación de la constante por la temperatura entre la presión. Es evidente que, pues, como hemos observado, que para un gas ideal, pues Z es igual a 1, mientras que para los reales pueden ser mayores o menores a la unidad. Es decir, no nos podemos quedar a que nada más sea una pasita, sino que puede ser más grande de esa pasa. Cuanto más lejos se encuentre, pues, por ejemplo, Z de la unidad, mayor es la desviación que el gas presenta respecto al gas ideal, es decir, la diferencia que hay entre el gas
no ideal con respecto al gas ideal. Nos lo va a representar el valor cercano de Z cuando está muy alejado de la unidad, ya sea por arriba o por abajo. Se ha dicho pues, principalmente que la ecuación de estos gases del gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas esto fue tantito el audio. Entonces, se ha comentado que los los gases no ideales, los gases reales, pueden seguir la ecuación del gas ideal, es decir, se pueden convertir en este factor, siempre y cuando estemos en temperaturas muy altas y presiones muy bajas. Casi todo eso se cumple para diferentes mezclas de compuestos, pero en el caso del aire no cumple esta propiedad. El aire, como su composición principal es nitrógeno, puede transferirse como gas ideal a esa temperatura y a la presión atmosférica, por lo cual pues sería un error, digamos, vendarlo al Z que es igual a 1. Esto se debe pues, principalmente que está por arriba de su temperatura crítica, es decir, a menos 147 grados centígrados. En sí ya el nitrógeno ya se está comportando como un gas real y la condición de la temperatura pues, necesita enfriar bastante para poder pasar a los sistemas líquidos. Por lo cual pues, se encuentra muy lejano de la situación de la zona de saturación. Sin embargo, pues a esta temperatura y presión, la mayor parte de las sustancias se extinguirían en fase sólida. Si pusiéramos cualquier elemento casi a esa temperatura de menos 147 grados centígrados, pues la mayoría de las sustancias se extinguirían en una forma sólida, es decir, una especie de hielo. Por consiguiente, la presión y temperatura de una sustancia es alta o baja en relación a su temperatura o presión crítica. Entonces, siempre vamos a evaluar contra un punto de referencia y en este caso es contra respecto a la temperatura y a la presión crítica. Lo que llamamos la normalización se efectúa con esta ecuación. Es decir, nosotros lo que hacemos es acercarnos al proceso o al resultado con respecto a esta ecuación, en donde tenemos la presión, en este caso R, que sería la presión reducida, es igual a la presión absoluta entre la presión del punto crítico, igual a la temperatura reducida, sería la temperatura de la temperatura evaluada sobre su punto crítico. Entonces, lo que hacemos para poder generar esto es que estamos generando que la presión, la temperatura de un gas real se asemeje a la temperatura, en este caso, o bueno, a la propiedad de presión de un gas ideal. Entonces, se ha encontrado algo interesante que la presión, en este caso, que el factor de comprensibilidad Z es lo mismo para todos los gases que estén aproximadamente igual a la misma presión y temperatura muy reducida, lo cual corresponde o recibe el nombre de principio de estado correspondiente. Entonces, retomando, cuando el factor Z de los gases es aproximadamente el mismo a iguales presiones y temperaturas reducidas, lo cual recibe el nombre de principio de estados correspondientes. Y este valor se determina a partir de la forma experimental que se representa a partir de la presión reducida y la temperatura reducida.
Entonces, esa es más o menos una de las ideas. Se toma a partir de estos datos que genera esta parte experimental y se genera un principio que se llama principios de estados correspondientes. Entonces, de la compresibilidad generalizada para este proceso se hacen diferentes observaciones. Uno, que a presiones muy bajas, es decir, a presiones reducidas, van a ser mucho menores a 1. Los gases se comportan como un gas ideal sin considerar la temperatura. Entonces, a presiones muy pequeñas o presiones extremadamente pequeñas, que estén por debajo de la unidad, los gases se comportan como un gas ideal sin importar la temperatura. Es decir, cualquier gas que esté en forma real, siempre y cuando tengamos una presión reducida, se va a comportar como este gas ideal. A temperaturas altas, es decir, temperaturas reducidas, que sean mayores a 2, es posible suponer en una buena posición el comportamiento del gas ideal, independiente de la presión, excepto de la presión reducida. Y por último, la desviación de un gas respecto al comportamiento del gas ideal es mayor o cercano al punto crítico. Lo cual está representado en este diagrama. Lo que nos decía entonces, que a presiones muy bajas se comportan como un gas ideal, que sería en esta región. A temperaturas muy altas, que es en esta parte de acá, el comportamiento del gas ideal es independiente de la presión. Es ideal, no ideal. Y en este caso, la presión excepto la... Y por último, pues la desviación de un gas respecto al comportamiento del gas ideal es muy cercano al punto crítico, que es en este punto. Bien, entonces, eso es lo que nos está diciendo. Para verlo, este factor de compresibilidad generalizada, entonces copiarían el ejercicio del libro del 3.11. Entonces, hasta aquí llevamos alguna duda hasta ese proceso. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, valores de temperatura reducida que va generando principalmente que el gas real, el gas que no es un ideal, se comporte como un gas ideal. Entonces, si nosotros tenemos disponible principalmente valores como presión, volumen específico, temperatura, en lugar nada más de la presión y la temperatura, es posible utilizar algunas tablas de compresibilidad generalizada. Entonces, pues cuando se utilizan ese tipo de valores, se tiene o se calcula el volumen específico pseudo reducido, que es este valor que tenemos aquí, en el cual va a ser el volumen actual entre, digamos, la constante de los gases por la temperatura crítica por la presión crítica, o entre la presión crítica. Entonces, esta relación la podemos ver aquí, temperatura crítica o temperatura reducida. Aquí veríamos parte de nuestra Z y nuestro valor de cómo iríamos con respecto al valor de temperatura y valor de esta relación matemática. Entonces, por lo tanto, es necesario definir otra propiedad reducida llamada ese volumen pseudo reducido, que ya lo tenemos aquí, en donde BR pues es se define como la diferente, de modo diferente que P
de que la presión crítica y la temperatura crítica se relacionan en un lugar que sería el volumen crítico. En este caso, BR es una constante, se agrega también a la carta de compresibilidad y lo cual termina en temperatura o presión sin tener que reducir o repetir iteraciones. Es decir, este proceso de solución. Ok, entonces hasta ahí tendríamos el factor de compresibilidad para poder entender ese ejercicio. Copiarían el ejercicio 3.12. Entonces ya tienen dos ejercicios a copiar del libro, el ejercicio 3.11 y el ejercicio 3.12. Bueno, pues ya para terminar dentro de las ecuaciones o dentro de las últimas funciones de estado, es deseable tener ecuaciones de estado que representen pues, principalmente todas las propiedades de presión, volumen y temperatura. Sin embargo, pues realmente no se tienen muchas y se tienen nada más las más representativas o las que tienen más influencia, dentro de las cuales pues, encontramos la ecuación de Van der Waals, que puede ser una de las primeras, el estado de Bridgman, porque es la más conocida, razonablemente imprecisa, y la de Benedict-Rebbe-Rubin, que es una de las más recientes y muy precisas. Entonces, de este esquema, pues no había mucho, en realidad nada más era representativo. Lo que podemos decir es que con el factor de compresibilidad evaluamos qué tan cercano está un carrer al valor soluble, digamos, al valor ideal, y nos ayuda a calcularlo. Pero cuando tenemos presiones o temperaturas muy reducidas, el gas real se puede comportar como un gas ideal y tenemos todos estos valores para poderlos estimar. Y también se puede evaluar con estos valores de volumen. Entonces, dentro de la ecuación de Van der Waals, pues principalmente este investigador, este personaje lo propuso en 1873 y tiene dos constantes para determinar el comportamiento de una sustancia en el punto crítico. Y está dada pues principalmente por P más A entre V menos V menos V menos B es igual a RT. En este aspecto, Van der Waals intentó mejorar la ecuación de estado del gas ideal al incluir los efectos no considerados de los modelos del gas ideal. Fuerzas de atracción intermoleculares, volumen que ocupa las moléculas por sí mismas. El término área entre volumen cuadrado toma, digamos, cuenta de las fuerzas intermoleculares y el volumen que ocupan las moléculas del gas. La parte interesante de aquí de la ecuación de Van der Waals es que a medida que aumenta la presión, el volumen ocupado por las moléculas se vuelve una parte cada vez más importante del volumen total. Entonces, al incrementar lo que decíamos, la parte de la presión, hay un efecto directo en cuanto a la parte de la relación de aumento de volumen. Entonces tendríamos ese aspecto de B menos A, donde B representa el volumen que ocupan las moléculas de gas por unidad de masa. Se determina la constante principalmente de esta ecuación mediante los procesos de isotermas críticos de un diagrama de P, presión y volumen, y tiene un punto de flexión horizontal en el cual este punto crítico, horizontal en el punto crítico. Y pues en este caso las derivadas, como vemos aquí, derivadas parciales, en el caso de nuestro sistema, pues son a cero. ¿Qué significa esto? Significa el cambio de la presión conforme cambia el volumen cuando tenemos una temperatura constante.
El cambio, esta es una segunda derivada parcial, que sería el cambio del volumen conforme cambia la presión, conforme cambia el volumen a una temperatura constante. Y pues en este caso, lo que nos decía este tipo de ecuaciones, les decía, es el cambio de estas variables, el cambio de presión a volúmenes constantes. Si pues determinamos si observáramos este efecto de estas curvaturas, sería esta gráfica, en donde vamos a observar pequeñas curvaturas cercanas al punto crítico como proceso de nuestro de acercamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos la segunda derivada, pues principalmente de estos aspectos, nuestro sistema se queda en 0. Ahora, si lleváramos las derivadas con respecto a estos valores, nos quedarían, o con respecto a estos valores que tenemos aquí, nos quedaría lo siguiente. Para el caso del valor de A, sería 25 de R cuadrada, de T cuadrada, entre 64 de la presión. Y en el caso de B sería RT, 8.8 de presión. Ok, ese sería como un panorama general de la ecuación de Van der Waals. La otra ecuación, que es la ecuación de Beatty-Bridgman. Esta ecuación de Beatty-Bridgman, propuesta en 1928, es una ecuación de estado basada en 5 constantes determinadas, principalmente por la parte experimental. Se expresa como la presión es igual a la constante de los gases universales, por la temperatura, por el promedio del volumen, y donde se multiplica o se hace un equitativo de 1 menos C entre el volumen promedio entre la temperatura. Este proceso principalmente cercano al punto crítico y B más B y menos A entre V. Donde tenemos que A pues es igual a 0, en este caso de la proporción del valor de A entre V, que sería nuestro volumen dentro de la parte de la constante de acercamiento, o en este caso con respecto de nuestra constante con respecto al volumen. Y por último, pues tenemos la ecuación de Benedict-Weinrübeck, el cual evalúa Benedict-Bridgman, que evalúa principalmente el aumento del número de constantes a 8 y se expresa como un tipo de una ecuación de sucesión, en la cual pues realmente lo que va a tener influencia se da a partir de las tablas, donde evaluamos principalmente esta parte de las constantes y de las densidades, en el cual pues se basa principalmente en aspectos de densidades de nuestro material. Y pues esa sería como la parte general de esta sesión. Nada más presentarle las ecuaciones. Más adelante iremos ocupando, principalmente, por ejemplo, esta de ecuación de Van der Waals. Lo ocuparemos para la parte de la siguiente unidad. ¿Alguna duda? No. Si se dan cuenta, esta parte pues ya no fue tan teórica. Estas secciones hasta ahorita nada más es presentarle las ecuaciones, cómo están relacionadas, pero de manera real, pues la parte fuerte de esta temática de las ecuaciones del gas ideal es esta parte de aquí, en donde recuerden que el gas y el gas real
va a tratar de comportarse como el gas ideal y a ese comportamiento lo que llamamos el factor de compresibilidad. Si nuestro gas de manera inicial ya es real y no se mantiene en las mismas condiciones, y entonces bajamos la temperatura y la presión a una condición muy pequeña, pues podemos obtener gráficas como esta parte de aquí. Entonces, ¿qué resta nada más para ustedes? Pues copiar los ejercicios que damos el 3.10. Nada más sería copiar los ejercicios del libro, el 3-11 y el 3-12. Bien, si no hay ninguna cuestión, alguna pregunta, pues sería todo de mi parte por esta parte, bueno, por esta sección, que copien sus ejercicios y pues ya con esto terminamos la parte de la unidad 2. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. Bueno, pues como les comentaba, ya no quedaba mucho espacio, entonces prácticamente esto sería todo. Ya explicamos el movimiento de las tablas, ya vimos el proceso, entonces nada más es de estas ecuaciones, ustedes copian el ejercicio para que vean de dónde se obtuvieron los valores y cómo se utilizan. Bueno, si no hay pues más por continuar, pues cerraremos aquí la sesión, hacemos actividades y seguimos en contacto. Bien, que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias.